Al principio de la era atómica, un ovni se estrelló en Nuevo México. No estamos hablando de Roswell, sino de un caso previo, pero igual de impactante, que también involucró participación del ejército, alienígenas y presunto material recuperado. Este caso también ilustra la ineludible relación que hay entre los ovnis y la energía atómica. Quédense hoy conmigo para desentrañar los misterios del estrellamiento Trinity. Corría el mes de agosto de 1945. La era nuclear se había inaugurado apenas unas 3 semanas antes con la prueba Trinity en Nuevo México. Faltaban 2 años para que el término platillo volador ingresara en la conversación pública. Todavía no existía la imagen moderna de los ovnis en la cultura popular. Era un término que sencillamente no figuraba en el imaginario colectivo. Los únicos objetos que podían volar por los cielos eran o aeronaves propias o aeronaves enemigas. No había siquiera un marco que permitiera pensar en otras posibilidades. Fue en este contexto que 2 muchachos, José Padilla, de 9 años, y Remigio Vaca, de 7, tuvieron uno de los primeros encuentros con tecnología humana en ser documentados. Ellos vivían cerca de Jornada del Muerto, donde se realizó la primera detonación nuclear, la prueba Trinity. Y de hecho, habían visto la explosión a la distancia. Así que, sin conocer los detalles técnicos, sabían que el gobierno estaba probando algún tipo de bombas. Puesto que los adultos todavía estaban ocupados con la guerra, los niños se encargaban de cuidar el ganado familiar. El 18 de agosto de 1945, se habían ido a buscar a una vaca que estaba por dar a luz. Instintivamente, estos animales se retiran del rebaño cuando están por alumbrar, y los niños estaban familiarizados con este comportamiento. Tras deambular un rato por el rancho, los sorprendió un aguacero. Mientras se refugiaban bajo una roca, escucharon un fuerte estruendo. José dijo que aquello sonaba como la prueba de una bomba, pensando en Trinity. Pero Remy, como le decían a Remigio de cariño, dijo que aquello no le había sonado como tal. Y a continuación señaló una columna de humo que se elevaba tras una colina. Curiosos, los niños subieron a sus caballos y fueron a ver qué era aquello. Al acercarse, amarraron sus monturas junto a un arroyo e hicieron la última parte del tramo caminando. Subieron una colina y ahí, ante ellos, apareció un espectáculo fuera de este mundo, literalmente. Bajo la elevación, del otro lado, había un objeto ovalado. José calculaba que medía unos 10 metros de diámetro y más de 5 metros de alto. En su idiosincrasia lo describiría como un aguacate grisáceo. Estaba ligeramente inclinado, como descansando contra un montículo. De su parte inferior salía el humo, pero no porque el objeto se estuviera incendiando propiamente, sino porque la hierba circundante se había prendido en fuego. Un panel de la nave parecía haberse desprendido, y por esa abertura encontraron algo que les resultó todavía más extraño. Si quieren explorar más misterios como este conmigo, la forma de hacerlo es dándole like y comentando, y activando la campanita de notificaciones. Lo que para ustedes tal vez son un par de clics, para mí es un gran incentivo y me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Al interior de la nave, a través de este panel desprendido, observaron que había 3 seres que iban de aquí para allá. Hacían sonidos agudos, como los de los conejos. Los niños pensaron que se trataba de personas, tal vez pilotos de la Fuerza Aérea. José tomó sus binoculares, que eran de buena hechura y tenían buen alcance. Y cuando vio a través de ellos, dudó si lo que estaba en el interior de la nave eran personas, animales
u otra clase de criaturas. Los seres tenían una piel color gris clara. Medían aproximadamente lo mismo que ellos. Sus hombros eran angostos, pero de ellos se desprendían brazos desproporcionadamente largos, al cabo de los cuales se apreciaban 4 dedos por mano. No sabía si iban desnudos o si llevaban un traje ajustado. Tampoco se apreciaban en sus rostros orificios nasales. Sus bocas eran pequeñas y un poco redondeadas. Sus ojos eran grandes y rasgados. Los describiría como ojos en forma de gotas de agua. No tenían orejas, y en general sus cabezas les recordaban a las de una hormiga colorada. Pero particularmente le llamó la atención el detalle de que estos seres actuaban como si estuvieran lastimados. Por eso se desplazaban frenéticamente de un lado al otro y emitían esos chirridos. Puesto que eran tiempos de guerra y todavía no se hablaba de ovnis, pensó que aquello debía ser un artefacto del gobierno y que esos eran los pilotos, así que su deber como pequeño patriota era asistirlos. Pero Remy estaba demasiado asustado. Le insistía a José en que salieran de ahí. Estuvieron en esa zona hasta el ocaso, y cuando Remy, presa de el pánico, empezó a llorar, José accedió a retirarse de la zona para acompañar al otro a la casa. Durante este episodio cabe destacar que los testigos, estos niños, afirmaron haber establecido alguna especie de conexión mental con los seres, pues decían recibir imágenes mentales. Aunque no encontré información más específica sobre este punto, sí puedo decirles que el propio José declararía en años posteriores que tras este evento despertaba por las madrugadas sudando, con recurrentes pesadillas que involucraban, como él lo decía, cosas que caían del cielo y mucha gente que perdía la vida a causa de esto. Al regresar a casa, los niños le comentaron al papá de José lo que habían visto. El señor de inicio no les creyó, pero tras la insistencia de su hijo, reconoció que tal vez valdría la pena ir a revisar qué era lo que los niños estaban denunciando. Y les dijo que así lo haría, pero puesto que la policía estatal tardaría unas 48 horas en llegar, sería mejor esperarlos. Aquella misma tarde, y sin que los niños se hubieran dado cuenta, un bombardero de la Fuerza Aérea se acercaba al aeródromo de Alamogordo en la base de White Sands para su aterrizaje. Torre de Control le solicitó al piloto que se desviara para inspeccionar una torre de comunicación que súbitamente había dejado de funcionar y que abarcaba las comunicaciones con la parte norte del sitio de pruebas. El piloto obedeció y al llegar a la torre reportó que ésta estaba doblada, como si algo la hubiera impactado con mucha fuerza. A continuación sobrevoló el área buscando el origen de la colisión. Lo primero que vio fue la columna de humo. A continuación, la maleza que se incendiaba. En tercer lugar, vio el objeto ovalado. Y finalmente, reportó que había lo que él describió como 2 indios con sus caballos cerca de la zona. Lo que el piloto no sabía era que esos indios en realidad eran José y Remy. Al día siguiente, la familia fue visitada por un militar que se identificó como el Sargento Ávila. Les dijo que un globo meteorológico había caído en su propiedad, en el área donde pastaban las vacas. Así que les solicitaba su autorización para cortar una sección de la cerca para que ingresara un camión hasta la zona del estrellamiento. El señor Padilla les dijo que no era necesario, que el corral tenía una puerta por la que ellos mismos ingresaban. Pero el militar insistió en que debían usar un camión muy grande y que no había otra opción más que cortar una sección de la cerca.
Nuevamente, el señor Padilla dijo que a lo largo de los años, en su propiedad habían caído muchos globos meteorológicos, puesto que consistía en varias decenas de miles de acres, y que los había guardado, en espera de poder regresarlos a una instancia oficial. Pero el militar no estaba interesado en ellos. Él quería este presunto globo meteorológico que José y Remy habían visto el día anterior. Antes de retirarse, fue muy enfático al pedirle a la familia secretismo absoluto en torno a aquel asunto. Jacques Vallée, quien escribió un libro sobre este caso titulado Trinity, el secreto mejor guardado, dijo que el camión que usaron era uno de 18 ruedas. Es decir, la capacidad de carga estaba sobrada y no coincidía con lo que demandaría el transporte de un globo meteorológico. El 20 de agosto, Faustino Padilla, padre de José, fue al sitio del estrellamiento. Lo acompañaba Eddie Apodaca, un oficial de policía y amigo de la familia. Los niños, entre nerviosos y emocionados, se adhirieron al plan. Faustino ingresó en la nave junto con Eddie. Estuvieron ahí durante aproximadamente 10 minutos. Al salir, los niños notaron que ahora el semblante de los adultos estaba completamente descompuesto. Se veían muy alterados. No comentaron lo que habían visto ahí dentro con los muchachos, pero les dijeron que no hablaran jamás acerca de ello, o se podían meter en graves problemas. José diría que, fuera lo que fuese que su padre vio ahí dentro, salió de la nave siendo un hombre distinto. Más tarde, ese mismo día, ingresó un equipo militar para la recuperación del objeto. Recordemos que en aquellos días, los estrellamientos ovni, pues, obviamente no contaban con un protocolo. No se sabía si podían representar una amenaza química o biológica. Todavía faltaban muchos años, o cuando menos un par de años, para la creación del presunto grupo, el Majestic 12, y para el surgimiento de otro hipotético grupo denominado Boinas Azules, quienes, según el ufólogo Leonard Stringfield, se ocuparían de la recuperación de ovnis estrellados. Tampoco se sabía si podían representar un peligro radioactivo. Más tarde, en estrellamientos ovni posteriores, se hablaría de equipos de trabajo con insignias del Departamento de Energía y trajes hazmat para el manejo de desechos radioactivos. Pero en 1945 no había nada de eso. Todo esto es importante decirlo porque un ejército que no sabía con qué lidiaba ni tenía protocolos de encubrimiento como los que se desarrollarían posteriormente, dejó que los niños deambularan por la zona durante los días que tardaron en retirar la nave del rancho. Los niños vieron cómo el equipo militar erigió una estructura en forma de A o de L para poder levantar aquel objeto y depositarlo en la plataforma de carga del camión de 18 ruedas. Pero aquello llevó días de esfuerzo y planeación en el que los militares no lograban dilucidar cómo transportar aquello. Y puesto que tampoco sabían el valor de lo que tenían entre manos, tomaban escombros de la nave y los arrojaban por una pequeña colina, que más tarde, de esas casualidades del destino, fue tapado por un miembro de la familia con un tractor que intentaba construir una presa para hidratar a su ganado. El último día, durante un descanso de los militares, un descanso de sus labores, los niños aprovecharon la ausencia de los trabajadores para entrar a la nave. Describieron que el interior era metálico, similar al cobre, pero sin ser brillante. Las paredes parecían ensambladas de distintos paneles, pero no se apreciaban en ellos remaches. No había sillas, no había consolas y tampoco había controles, o al menos algo que ellos pudieran apreciar como el control de la nave. En su cima había una especie de domo de plástico
por el que entraba la luz. Vaya, un domo transparente. En un extremo había una especie de, entre comillas, panel, del que se desprendía una pieza metálica. José lo arrancó y se lo quedó a modo de souvenir. Y es que en su mente infantil, aquello seguía siendo una nave del gobierno. Pensaba que cuando un soldado perdía la vida, a la familia se le entregaba un recuerdo de este, y que tal vez en el futuro él podría entregarle esta pieza a los deudos de los pilotos. Ya no había rastros de los seres que José vio por sus binoculares, pero abundaban tiritas de metal resiliente, es decir, que regresaban a su forma, no importa qué tanto se les deformara. Finalmente, el objeto fue colocado sobre el camión, sobre la plataforma de carga, de forma vertical. Y fue entonces que los niños pudieron ver la parte inferior de la nave. Dijeron que no tenía motores, hélices, ni ningún tipo obvio de propulsor. Todavía lograron acercarse a la nave mientras ésta descansaba en la plataforma de carga del camión e intentaron empujarla. En su inocencia, ellos decían que solo querían ayudar a los soldados. Puesto que el fenómeno ovni no existía en el imaginario colectivo y el tema en boga era la guerra, los niños se veían a sí mismos como dos pequeños patriotas colaborando con el ejército de su país. José llamó tesoro a esta pieza que recuperó del ovni. Tenía aspecto de soporte, como si fuera parte de una suspensión de un automóvil. Este artefacto, del cual hay fotografías, no tiene un aspecto particularmente alienígena, en el sentido de que no es algo que uno esperaría encontrar al interior de un ovni. Al respecto, Jacques Vallée teoriza que esta pieza pudo haber sido puesta ahí por los soldados en uno de sus múltiples intentos por levantar al ovni. Recordemos que les tomó varios días sacar aquel objeto de ahí. Sin embargo, el ejército regresaría tiempo después para exigir que se les entregaran todas las piezas que se hubieran tomado del lugar, lo cual lo hace sospechar al propio Vallée que quizás ese soporte sea algo más que una simple pieza militar. En cuanto al metal resiliente, también guardaron un fragmento, pero le dieron un uso que refleja la ignorancia que en aquella época había en torno al fenómeno ovni, no solo por parte de los niños, ni de la familia Padilla ni siquiera, sino por parte de todo el mundo. En una ocasión, una tubería que se rompió en la casa de Remy bajo un molino, no tenía a este niño cómo repararla, y su padre le había encomendado que lo hiciera. De modo que el muchacho recordó que guardaba este pedazo de metal resiliente al interior de una caja de tabaco vacía. El joven procedió a utilizarla para la reparación, la cual funcionó bastante bien, duró bastantes años. Pero eventualmente el molino fue desmantelado y la propiedad pasó a manos de otra familia. Aunque en retrospectiva se arrepiente de haberlo hecho, también acepta que por lo menos le resultó útil. Recordemos que esta descripción de un material metálico delgado, similar al papel aluminio, pero que regresa a su forma sin importar qué tan agresivamente se ha deformado, es en esencia lo mismo que años más tarde se contaría que se encontró en el estrellamiento de Roswell. Los niños guardaron otros fragmentos en secreto, como unos cables plateados que recuerdan a la descripción del cabello de ángel, un material que suele asociarse con encuentros de ovnis y estrellamientos de estas naves. Pero al igual que el soporte y el metal resiliente, sufrieron destinos similares. O se usaron de formas triviales, o simplemente con el paso de los años, los niños convertidos en jóvenes los extraviaron. José y Remy crecieron y se convirtieron en adultos, pero lo que vivieron aquella tarde de 1945 los marcó para siempre.
Eventualmente, cada uno continuó con su vida y perdieron contacto entre sí. Pero el trauma los acompañó el resto de sus vidas. Fue hasta que pasaron de sus 70 años que se atrevieron a hablar al respecto, cuando la investigadora Paola Harris dio con la pista de este caso. Lo que podría parecer una historia fantástica de unos niños está respaldada por el registro del piloto que observó la torre de comunicación doblada, que vio el objeto con la maleza incendiándose y que reportó a los dos, entre comillas, indios con sus caballos junto al objeto, que en realidad eran estos dos niños. Finalmente, he de decir que llama la atención que el ovni haya caído tan cerca y tan solo 3 semanas después de la primera prueba nuclear. En su libro UFOs and Nukes, Robert Hastings recopila más de 150 testimonios de primera mano de personal militar apostado en bases nucleares. En ellos se aprecia el mismo patrón. Los ovnis suelen asistir a detonaciones nucleares o suelen aparecer cerca de bases con ojivas nucleares. Por ejemplo, uno de los casos más célebres es el caso de Inglaterra del bosque Rendlesham, cerca de la base de Woodbridge. Lo que nadie sabía en aquella época, o al menos lo que no era de dominio público, era que Estados Unidos tenía misiles nucleares en esa base aérea. Otro caso que abordé en mi TikTok, en el video de ovnis y energía nuclear, fue el de una mina de uranio en el Congo belga, la mina de Shinkolobwe, que una tarde fue visitada por 2 platillos voladores que emitían un intenso sonido agudo y silbante. La Fuerza Aérea de Bélgica despachó un avión de combate intentando interceptar aquellos objetos, pero los platillos eludieron la aeronave con gran facilidad. Para el personal que trabajaba en las pruebas atómicas de Nuevo México, pronto dejó de ser sorpresa que aparecieran estas naves tras una detonación. A veces eran platillos y otras veces eran luces. Pero sabían que solo era cuestión de tiempo para que aparecieran tras una explosión nuclear. Beatriz Villarroel, astrónoma del Observatorio de Palomar en California, encontró placas astronómicas de los años 50, previas al lanzamiento del primer satélite al espacio, en las que se observa lo que ella, en palabras muy técnicas, denomina transientes lumínicas en la atmósfera. Esta es otra forma de decir que antes del lanzamiento del primer satélite, ya había objetos altamente reflejantes y planos en nuestra atmósfera que desaparecían en cuestión de minutos. También encontró que hay cierta relación entre la aparición de estos misteriosos objetos y pruebas nucleares o avistamientos masivos de ovnis. Y para ello pone como ejemplo específicamente el avistamiento masivo de 1952 en Washington, donde la capital norteamericana fue visitada durante 2 fines de semana consecutivos por objetos luminosos que también evadían la intercepción de aviones de combate. Si bien es difícil hablar de certezas en torno al fenómeno ovni, en el entretanto sí podemos aceptar que hay una relación entre estos objetos y nuestra energía nuclear. Incluso en los relatos de contactados, que tantos escépticos suelen desestimar por considerarlos meramente anecdóticos y por lo tanto subjetivos y por lo tanto menos reales que lo objetivo, es normal que los alienígenas le digan a los abducidos que les preocupa que nuestra raza, con todos sus problemas de agresividad y destructividad mutua, tenga en sus manos esta tecnología tan letal. Las pesadillas que durante años persiguieron al niño José Padilla sobre cosas que caían en el cielo y acababan con poblaciones enteras adquieren sentido bajo esta perspectiva. Más si consideramos que los niños reportaron algún tipo de comunicación mental con las criaturas de la nave. Tal vez deberíamos prestar más atención a las advertencias alienígenas.
Podríamos sentarnos a esperar el momento en el que las superpotencias de nuestro planeta entren en razón y recapaciten. Pero antes de que se desmantelen las ojivas del mundo, hay algo que está más a nuestro alcance. Replantearnos cada quien la forma en que convivimos con nuestros semejantes. Tal vez el mensaje no solo sea tengan cuidado con sus bombas atómicas. Tal vez el mensaje sea trátense mejor entre ustedes y maduren como especie.